La evolución de los sistemas de audio es una de las tecnologías más desarrolladas y actualmente aún en proceso de investigación y mejora constante. La necesidad de inventar equipos que fuesen capaces de grabar y reproducir música nos ha llevado a la invención de los diferentes modos de reproducir audio. Edison fue el creador del primer equipo capaz de grabar y reproducir la voz humana, llamado fonógrafo. Desde aquel entonces los equipos fueron evolucionando, pasando por el gramófono, el cassette, hasta llegar al CD y el MP3, entre otros. El fonógrafo. Inventado por Edison en 1876, fue el primer aparato capaz de grabar y reproducir un sonido, aunque el primer aparato capaz de grabar sonido fue creado por Martinville y patentado el 25 de marzo de 1857, denominado fonautógrafo. El fonógrafo utiliza un sistema de grabación mecánico-analógica, en el cual las ondas sonoras son transformadas en vibraciones mecánicas mediante un transductor acústico-mecánico. Las partes del fonógrafo son: una bocina para recoger los sonidos, una membrana que se agitaba según la intensidad de las vibraciones y una aguja que marcaba dichas vibraciones en un cilindro de cera. Al principio se utilizaron cilindros de cartón recubiertos de estaño, más tarde de cartón parafinado y finalmente de cera sólida. El gramófono. Se denomina gramófono al primer sistema de grabación y reproducción de sonido que utilizó un disco plano, a diferencia del fonógrafo que grababa sobre cilindro. Fue patentado en 1888 por Émile Berliner. El gramófono utiliza un sistema mecánico analógico por el cual las ondas sonoras son transformadas en vibraciones mecánicas. Acabó imponiéndose por el menor coste de producción de las grabaciones destinadas a este dispositivo, dado que a partir de un único molde original podrían realizarse miles de copias. El tocadiscos. Un tocadiscos es un sistema de reproducción de sonido que sustituye el cilindro por un disco de vinilo. Este está compuesto por el plato giradiscos, la cápsula y el brazo fonocaptor, conformando la parte externa del tocadiscos. En el plato giradiscos se encuentra el rotor, que hace que gire el disco. El motor es el encargado de proporcionar energía al rotor. Existen tres tipos de motores: asíncrono, síncrono y motor de corriente continua. La cápsula es la pieza capaz de traducir la información que se encuentra en el disco. Una aguja causa fricción con el disco, convirtiendo esta energía mecánica en variaciones de voltaje, para que luego el transductor electroacústico lo convierta en vibración sonora. Existen varios tipos de aguja, como de punta cónica, elíptica o punta multirradial. El brazo fonocaptor, cuya finalidad es la de servir como soporte a la cápsula, está hecho de carbono. El magnetofono. Todos los equipos de grabación o reproducción magnética reciben el nombre de magnetofón, aunque esta nomenclatura se le ha apropiado al magnetofón de bobina abierta, aunque existen otros tipos, como el de cassette o pletina, o el de cartuchos o cartuchera. El cassette. Fue creado por Philips en 1963, consumían poca energía y podía ser transportado. A la vez se crearon equipos portátiles como el Walkman y el mini componente, destacando que estos pueden ser alimentados por pilas. El reproductor de cassette puede leer la cinta mediante una cabeza que rota sobre esta. Mediante un traductor se transforman los impulsos eléctricos en magnéticos, para después pasarlo a vibraciones sonoras, al igual que los tocadiscos. El CD. El disco compacto o CD es un soporte digital óptico utilizado para almacenar cualquier tipo de información, audio, vídeo, documentos y otros datos. Fue creado por el holandés Kissing de Philips y el japonés Toshitada Doi de Sony en 1979. El sistema óptico fue desarrollado por Philips, mientras que la lectura y codificación digital corrió a cargo de Sony. A partir de 1990, ya en plena era digital, se comenzó a comercializar los lectores láser para discos de vinilo. El CD está constituido por tres partes: el área de datos, que contiene la información, la guía interna, que contiene una tabla de contenidos, y la guía externa. Las ventajas que trajo este producto fueron que permitía la incorporación de funciones más avanzadas que los tocadiscos.
Incorporaban circuitos de cancelación de errores que podían solucionar problemas como las rayaduras. Si se eliminaban las agujas, se eliminaban todos los inconvenientes que ésta tenía, como el desgaste del disco por fricción continua, ruido de arrastre y la resonancia de baja frecuencia producidas por el conjunto de brazos. Algunas de las desventajas: el láser no eliminaba el polvo de los surcos, por lo que, para una correcta producción, teníamos que limpiar el disco. La anchura del haz del láser crea distorsión a la hora de leer altas frecuencias o grandes amplitudes. Y altos costos, que los precios de estos equipos pueden llegar a ser restringidos para algunas personas. El MP3. Un reproductor de audio digital es un dispositivo que almacena, organiza y reproduce archivos de audio digital. Comúnmente se le denomina reproductor MP3, pero los reproductores de audio digital reproducen a menudo otros formatos de archivo. Algunos formatos son propietarios, por ejemplo Windows Media Audio y AAC, y hasta cierto punto el MP3. Algunos de estos formatos también pueden incorporar tecnología DRM restrictiva, que a menudo forman parte de ciertos sitios de descarga de pago. Otros formatos son totalmente libres de patentes o son abiertos, como OGG, parte del proyecto abierto de multimedia OGG.